Raíces Podcast. Episodio 10. Altar familiar. Sean muy bienvenidos a nuestro 10º episodio de Raíces Podcast. Estamos bien contentos por todo lo que Dios está haciendo, por sus comentarios. Gracias por compartirnos lo que Dios hace en sus vidas y gracias por recibir cada enseñanza con tanto cariño. Estamos contentos por ello. ¿Cómo estás, Karen? Así es, muy bien, David. Contenta por todo el cariño, por la respuesta, por los testimonios que nos dan, que al escuchar este podcast ha sido de bendición. Gracias por escucharnos, gracias por compartir los mensajes a todos sus amigos, a todos sus familiares y esperamos que este mensaje también sea de bendición como lo es para nosotros. Amén, así es. Hoy vamos a estar hablando acerca del altar familiar. Y el altar familiar es súper importante. Sí. Y vamos a verlo en la Biblia, el libro de Josué, capítulo 22, versículo 10. Dice, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. ¿Qué es un altar, Karen? Un altar es un lugar donde se rinde adoración a Dios. Un altar es donde nos conectamos con Dios. Un altar es donde dedicamos tiempo para oír la voz de Dios y para nosotros hablarle a Dios. Sí. Es un tiempo donde entregamos nuestra vida al Señor. Toda persona, todo creyente tiene que tener un altar en su casa. Un altar es donde nosotros vamos a dedicar ese tiempo para conectarnos con Dios. Ese tiempo para adorar a Dios, para darle a Dios el lugar que Él merece en nuestra vida y en nuestra habitación. Creo que una razón muy, muy importante de tener un altar familiar es que nuestros hijos vean a sus padres enseñándoles la palabra. Cuando mis padres aún no abrían iglesia y no eran pastores, yo recuerdo que mi papá nos llevaba a la Santa Cena en la casa. Y para mí era impactante no solo ver a la figura de mi pastor en ese tiempo, comulgar la Santa Cena o predicarme de la palabra, sino que para mí era un gran impacto que mi propio padre me enseñara las Escrituras. Para mí era un impacto que mi padre nos guiara a la Santa Cena. Para mí era un impacto que mi padre me enseñara tesoros escondidos de la palabra de Dios. Y ya no solo lo asocié solo con mi pastor, sino que también dije, mi papá también me ha enseñado a mí las Escrituras, mi mamá también me enseña a mí a orar, mi mamá me enseña a reprender espíritus incorrectos. Entonces cuando tú tienes a tus figuras de autoridad enseñándote la Biblia, es algo que impacta mucho más a que si tú como padre solo quieres que tus hijos sean enseñados por su pastor de la iglesia o por sus líderes de la iglesia. A tus hijos les va a impactar más que el altar familiar sea dado por los sacerdotes de la casa, que eres tú y tu esposo, o si no tienes esposo, tu mujer, o si tú varón estás solo tú. Pero el sacerdote de la casa es el que va a dirigir el altar familiar. Y para los hijos es muy hermoso ver que no solo la palabra es enseñada por sus pastores y líderes, sino por sus figuras de autoridad. Entonces, esto impacta a los hijos de una manera muy positiva. Entonces, sé tú también, claro, esto va a crear demanda en ti porque tú tienes que aprender Biblia para enseñarles, pero eso poco que sabes. No permitas que eso impida que haya un altar familiar. Lo que sabes, enséñaselo a tus hijos y con eso creen un altar familiar. Otra cosa que también he notado es que cuando tenemos hijos pequeños e intentamos tener un altar familiar, obviamente va a haber interrupciones, va a haber risas, va a haber juegos, el niño se va a distraer, va a interrumpir, va a reírse, va a jugar. Que eso no te haga sentir que el altar familiar es una pérdida de tiempo, porque no lo es. Claro. Aún en medio de ese desorden pequeño de tus niños,
ellos están aprendiendo a buscar a Dios. Ellos están viendo cómo tú oras por ellos. Ellos están viendo cómo tú enseñas la palabra y en sus espíritus, el espíritu del niño sí recibe. Claro. Tal vez su alma está distraída, tal vez su mente dice, ¿y cuándo vas a terminar, papá? ¿Y cuándo? Y esto, y vamos a cantar tal alabanza. Y yo sé que en medio de las interrupciones tú estás sintiendo que el altar familiar no es tan solemne como tú quisieras o como viene en la Biblia, ¿verdad? A veces uno viene y este profeta se juntaba con sus hijos y tú piensas que todo era así muy solemne, que esos niños no interrumpían nunca. No. Ese altar familiar, aún en medio de esos pequeños interrupciones, aún en medio de esos pequeños detalles que son parte de la vida diaria, claro, de la vida real, eso no minimiza el altar familiar. Claro. Aún sus espíritus están recibiendo de eso que tú estás haciendo. Entonces continúa haciéndolo. No lo interrumpas, porque a veces cuando las cosas no salen como queremos, personas perfeccionistas lo paran. Claro. La persona perfeccionista, si las cosas no salen como él esperaba o imaginaba, dicen, ay, mejor no hay que hacerlo. Los niños no reciben, los niños no ponen atención. No, sí están poniendo atención. Así con sus imperfecciones, ten ese altar familiar. Claro. No te desanimes. Sabes, ahorita que acabas de tocar el punto, se me hace súper bien que lo hayas tocado desde ahorita, porque el altar familiar es una forma en que nosotros como padres podemos heredarles la fe a nuestros hijos. Sí. ¿Sabes? Muchas veces deseamos que nuestros hijos estén en los caminos del Señor y los llevamos a la iglesia y buscamos instruirlos en los caminos de Dios de esa manera, y es algo muy bueno y eso es correcto y así debe de ser. Sin embargo, un altar familiar tiene un impacto, como bien tú decías, Karen, mayor en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que nosotros en la casa somos quien realmente somos. Sí, claro. Mira, en la iglesia podemos, a lo mejor tú puedes venir enojado, molesto, y en la iglesia tú levantas las manos, y en la iglesia llega el hermano, el esposo, la esposa, y canta lo mejor que puede, y saluda a los hermanos de la forma cristiana mejor que sabe, y todo. Y en la casa a lo mejor el Señor es un berrinchudo, grosero, y le pega a todo el mundo. Y mal hablado a lo mejor también. Y entonces los hijos ven que nos comportamos de una forma en público y en la casa somos quien realmente somos. Y eso es lo que realmente le enseñamos a nuestros hijos, lo que realmente nosotros somos, porque los niños aprenden con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando un padre, una madre en la iglesia adora a Dios y en su casa también, fíjese el impacto. En la casa somos quien realmente somos. Yo quiero que usted vea ese impacto. A sus hijos usted le está diciendo, en esta casa, papá y mamá, somos cristianos y tenemos fe. En esta casa creemos a Dios. En esta casa amamos a Dios. No solo en público, en la intimidad de nuestro hogar. Así somos, hijos. Claro. Así somos. Amamos a Dios, adoramos a Dios, meditamos en somos gente que ora, somos gente que bendice. En la intimidad de nuestro hogar somos quien realmente somos, y los hijos lo saben. Entonces, cuando los hijos ven una familia de una sola pieza, que en público aman a Dios, pero en privado también, que en público oran y en la intimidad de su hogar también dedican un tiempo para amar, para honrar a Dios y para comportarse conforme Dios quiere, eso marca las vidas. ¿Por qué? Porque el ejemplo, los hijos aprenden con el ejemplo. Sí, podemos decirles, enseñarles mucha teoría, pero el ejemplo arrasa. Entonces, cuando nuestros hijos ven padres que aman a Dios en público, pero también en la intimidad de su hogar, ellos dicen, ese ejemplo, eso dice, así son mis papás verdaderamente, y eso arrasa. Entonces, herede la fe que usted tiene en Dios a sus hijos, teniendo un altar familiar, porque así les va a mostrar a ellos, así somos, hijos, no somos diferentes aquí y allá. En la casa soy quien realmente soy, y soy la misma persona en público. Amo a Dios, adoro a Dios, amo la palabra y buscamos orar. En cualquier necesidad buscamos orar. Hay una situación, oramos, y que los hijos vean que hay esa transparencia, que no hay una dualidad, sino y eso arrasa. Eso les va a marcar de por vida, y eso es poderosísimo. El altar familiar nos sirve para eso, para que nuestra fe sea heredada a nuestros hijos y ellos imiten nuestra fe
pero esa fe real que es en público, pero también en la intimidad de nuestro hogar, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo haríamos el altar familiar? Para todas esas personas que nos están escuchando, ¿qué son las cosas que debemos de hacer en un altar familiar, ¿verdad? Sí, hay algunas actividades, queremos hacerlo muy práctico para que nosotros lo podamos reproducir en nuestra casa, en nuestro hogar. Debe usted saber que cuando usted hace un altar familiar, ahí en su tiempo de oración, ahí es donde usted es bendecido. Ahí es de donde sale su promoción, de ahí sale su bendición, de ahí sale su sanidad, de ahí sale su prosperidad, de ahí sale la paz que usted necesita, de ahí sale el consuelo de su tiempo con Dios. Es por eso que el altar familiar es muy importante. Es tiempo de reunirnos en familia cotidianamente para tener un altar familiar. ¿Sabe? El altar familiar tiene el poder de abrir un portal en su hogar para que la bendición de Dios repose sobre su casa. Cuando usted empieza a tener un altar familiar en su casa, usted está abriendo una puerta, un portal donde el cielo va a descender a su casa. En el nombre del Señor, yo puedo ver cómo el cielo empieza a descender a su casa. Yo puedo ver cómo ángeles suben, cómo ángeles bajan a su hogar, al cuarto de sus niños, a la estancia de su hogar, a su sala, en el comedor. Cómo el cielo desciende sobre su casa, sobre su hogar, mientras usted tiene un altar familiar. El altar familiar abre ese portal, Karen. Abre un portal de bendición para que el cielo se establezca en nuestras vidas. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Son algunas acciones muy prácticas para que esa bendición de Dios repose sobre nosotros. Antes de empezar a hacer cómo hacerlo, quiero decir algo que ya tocaste un poquito todo el tema, pero quiero como que ampliarlo un poco más. El altar familiar se edifica. Nosotros vemos que en el libro de Josué que edificaron un altar. Edificar nos habla de trabajo, edificar nos habla de esfuerzo, edificar nos habla de sobreponernos a las dificultades y edificar nos habla de trabajo, de esfuerzo. Como bien tú decías, cuando usted quiera empezar a edificar un altar familiar en su casa, usted tiene que saber, estoy edificando, y la edificación conlleva esfuerzo, inversión, conlleva constancia, claro que sí, conlleva pasar por delante y sobreponernos a muchas cosas. Eso es edificar. Y usted lo tiene que saber. Cuando quiera empezar usted a edificar un altar en su casa, van a venir situaciones que lo van a querer distraer. Van a venir situaciones que no lo van a querer dejar edificar. Y usted tiene que esforzarse. Usted tiene que hacer el tiempo. Aunque ande cansado, usted tiene que seguir, hacer un poquito más de tiempo para preparar la enseñanza, para preparar el altar familiar y entonces dar ese altar familiar con sus niños antes de dormir, en la cena. Ore por ellos, enséñeles la palabra de Dios, compartan la Biblia. Usted tiene que esforzarse. Como bien decías, Karen, a veces puede ser que haya distracciones, a veces puede ser que llame a alguien por teléfono, que toquen la puerta, pero edificar es eso, involucra trabajo, involucra esfuerzo. Y cuando vamos a hacer un altar familiar, nosotros tenemos que saber eso y tenemos que esforzarnos para que se logre el altar familiar. Como sea, pero tenemos que buscar que se logre. De una forma linda, de una forma bonita, relajada. El altar familiar tiene que ser un deleite. No tiene que ser una carga. Tiene que ser algo que todos disfruten. Tiene que ser un tiempo lindo. Si usted tiene niños chiquitos, haga el altar familiar contando cuentos de la Biblia. Hágalo como un cuento antes de dormir. Ore por ellos. Platíqueles las historias de la Escritura. Si el niño se ríe y el niño le dice cosas, sí, claro que sí, mijo, que sea un deleite. Que ellos le pidan el cuento de la Biblia antes de que se vayan a dormir. Que papá, enséñame la historia, ora por mí. Que sea un deleite. El altar familiar tiene que ser un deleite, pero tenemos que esforzarnos para eso. Ahora sí que debe ser una decisión. Claro. Todo altar familiar empieza con una decisión, la decisión de edificarlo. Podemos verlo en la palabra de Dios con la tsunamita. La tsunamita decidió hacer una recámara para el profeta. Eso es tremendo. La tsunamita dijo, voy a edificar un cuarto y le voy a poner cama, y le voy a poner mesa, y le voy a poner silla para que el profeta venga a posar a mi casa cuando pase por aquí. Uno toma la decisión, voy a edificar un altar familiar, va a ser en tal parte de la casa, va a ser tal día, a esta hora, cuando todos estamos en la casa, y en esa decisión sea constante para mantener esa decisión. Aunque vengan las dificultades, aunque vengan los contratiempos, si un día se canceló, hágalo. No digan, ya se canceló y lo cancelo no, y ya retome, se retoma. Claro.
Claro, claro. Es una decisión que debe ser tomada por la autoridad de la casa. Claro, y búsquese que sea un tiempo lindo en familia, un tiempo de deleite, como agradable. dices tú. Sí, si usted tiene niños pequeños y los niños están inquietos y todo, no termine regañándolos, no termine pegándoles, no, porque si no van a decir, cada vez que oramos, pues nos terminan regañando. No, busque, sea paciente, sea accesible, que ellos vean ese tiempo como algo lindo, agradable, que llegue un momento en que ellos mismos se lo pidan a usted. Sí, claro. Entonces, que dependiendo las edades que usted tenga en su familia, en sus hijos, en los miembros de la casa, usted busque ir adaptando el altar familiar a las edades y a las necesidades, ¿verdad? Que cada familia tiene, sea abierto, no sea tan estructurado, sea abierto, sea accesible, que es un tiempo lindo de disfrute y vaya adaptando el altar de acuerdo a las edades de los hijos, a las necesidades de la familia y de acuerdo a lo que se vaya viviendo. Entonces ya cuando ya determinamos, Karen, así como decías tú, cuando ya determinamos que vamos a hacer un altar familiar y estamos determinados a abrir un portal en nuestra casa para que la bendición de Dios repose, ¿cómo lo hacemos? Sí. Muy bien. Una de las primeras acciones que tenemos que aprender, ¿qué se hace en un altar? Oración. Oración. Si usted está anotando, anote esto. Oración. La oración es la base de todo altar. Lo vemos en Mateo capítulo 18, versículo 19. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, lo que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dediquen tiempos para orar juntos en familia. El tiempo de altar familiar usted aprovecha para bendecir a sus hijos. Usted aprovecha para soltarles propósito. Usted aprovecha para decirles que van a ser siervos de Dios. Usted aprovecha para profetizarles. Claro. Usted aprovecha para orar. Pues si un niño se siente mal, trae malestar, ahí en el altar familiar es el momento para orar por sanidad, para orar por si el niño trae falta de estima, si el niño trae una dolencia, si el niño tuvo una situación, algún hijo, la esposa, alguien tuvo una situación durante el día. El altar familiar es el momento para orar, para bendecir a nuestra familia. Si hubiese alguna necesidad familiar, alguna petición, ahí en el altar familiar es el momento para orar por la beca del hijo, para orar por la provisión financiera para pagar la escuela. El altar familiar es un tiempo donde como familia podemos orar juntos. Sí. Si usted me dijera, no tengo ninguna petición en mi casa, bendecido sea mi hermano, quiere decir que usted ya tiene un tiempo orando, porque la oración nos ayuda a caminar en esas bendiciones, pero siempre hay algo por lo cual orar. Siempre usted puede orar por el futuro de sus hijos. Usted puede orar por quien va a ser la esposa, el esposo de sus hijos. Dediquen un tiempo para orar. Si usted tiene todas sus necesidades cubiertas, dedique un tiempo para orar por la iglesia. Dedique un tiempo para orar por sus pastores. Dedique un tiempo para orar por el vecino. Dedique un tiempo para orar por alguien de la familia. Es un tiempo donde podemos orar a Dios. Sí, y aprovechar el momento, como dices tú, hasta para que los hijos aprendan cómo orar. Claro. Cuando tú pones a un niño a orar, ese niño va a orar como escucha a su papá orar. Claro. Esa niña va a orar como escucha a su papá o a su mamá orar. Entonces, también puedes poner a tus hijos a orar, ¿verdad? Claro. No nada más el sacerdote de la casa tiene que orar, no nada más el papá o la mamá. También puedes decirle a tu hijo, ora por mí porque mira, ora por mi rodilla, me duele, ora por tu hermano, y los haces orar unos por otros. A lo mejor se van a reír, les va a dar vergüenza si están en la adolescencia, no importa, pero los pones a orar y eso les enseña, aunque tú no lo creas. Claro. Papá, mamá, tú eres la persona más influyente en la vida de tu hijo. No es cierto que es su líder de jóvenes, no es cierto que son sus amigos, no es cierto que es su pastor. Tú, papá, mamá, eres la persona más influyente en la vida de tu hijo. Aprovecha la circunstancia del altar familiar. Es que el altar familiar ya no es tanto para ti, es para tus hijos realmente. Sí es para ti, pero es para que tus hijos continúen con la fe. Claro. El altar personal es para uno, pero es que el altar familiar es casi como para que tus hijos aprendan a buscar al Señor y sobre todo para darle una prioridad a Dios. Entonces, como tú ores, así ellos van a orar. Como tú adores, ellos van a adorar. Y déjelos que a lo mejor se equivoquen. Si los pone a orar y se equivocan, no los regañen, no les diga, así no se ora, mira. No, déjelos. Que aprendan. Que ellos oren. A orar, nuestra pastora Karime nos ha enseñado, Karen, orar se aprende orando. Claro. Entonces, déjelos orar. Si se equivocan cuando oraron por los alimentos, ¿qué tiene? ¿Saben?
había una persona que ponía a sus hijos a orar y después de que oraba, él decía, así estuvo mal tu oración. Y él volvía a hacer la oración por los alimentos y los castraba, o sea, castraba su fe. Entonces, aunque lo hagan mal, no importa, déjenlos que lo hagan mal, enséñenles a orar. Poco a poco ellos van a ir aprendiendo cada vez más a hacer ese tipo de oraciones. La oración por los alimentos es una buena oración para que los niños aprendan a orar. Oración en las noches, que ellos aprendan a orar en las noches, es un buen tiempo, son buenas oraciones. Si usted tiene niños pequeños, para que ellos empiecen a desarrollar esa vida de oración y nosotros írselo inculcando a los niños. Una vez yo le enseñaba a mi niña y decía, papá, yo deseo esto. Y le dije, pídeselo a Dios, mija. Si tú se lo pides a Dios, Dios te lo puede dar. Y me dijo, sí, se lo voy a empezar a pedir. Yo no sé cómo se lo pedí a Dios, pero ella se metió a su cuarto y se lo pedí a Dios. Después le llegó lo que ella estaba pidiendo. Llegó a su vida. Llegó a su vida y ella vio, yo recuerdo mucho eso, ella vio que su oración fue respondida y que Dios le escuchó. Entonces nosotros tenemos que heredarle esa fe a nuestros hijos a través del altar familiar. Dediquemos tiempos para orar juntos por las necesidades unos por otros, y entonces ese altar familiar se va a empezar a levantar delante de Dios y Dios va a bendecir nuestra familia de una forma muy especial. Bueno, orar es una actividad del altar familiar. Otra actividad del altar familiar es la adoración. Dediquemos tiempos para adorar a Dios. 1, 2 canciones. No tiene que ser un culto de 5 horas. Un culto de domingo de 2 o 1 hora y media. No. 1, 2 canciones que les guste. Si hay alguien en la familia que toca la guitarra, que toca el ukelele, que toca el piano. Sí, está bien. Que se aprenda 2, 3 canciones y 1, 2 canciones y canten juntos ese ratito un par de canciones y adoren a Dios juntos. Si no hubiese algún músico en la familia, no pasa nada. Ponga su radio, ponga su música, su reproductor de audio, su celular, suele a todo volumen, pongan 1, 2 canciones y juntos adoren a Dios un poquito. La adoración es parte del altar familiar. Cuando nosotros adoramos a Dios, se abren los cielos. Cuando nosotros adoramos a Dios, ahí nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Si usted tiene todos los días un tiempo para adorar a Dios con sus hijos, usted está haciendo que el Espíritu Santo llene la vida de sus hijos, su cónyuge, su familia estén llenos del Espíritu Santo. Eso dice el apóstol Pablo, Karen. Dice, no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y enseña cómo somos llenos, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios, ese tiempo el Espíritu Santo nos llena. Y tenemos una familia llena del Espíritu. Tenemos una familia con el poder de Dios sobre nosotros. Y la adoración es parte del altar familiar. La adoración cambia la atmósfera en un hogar. Y cuando usted pone adoración, esa atmósfera tiene que mejorar. Definitivamente tiene que mejorar, porque la adoración cambia los aires, cambia el ambiente donde están. Y usted como padres, ustedes como padres, como madres, que van a dirigir el altar familiar, dirijan también si sus hijos se han molestado, si sus hijos están enojados, siempre lleven a la reconciliación. Cuando oren los unos por los otros, cuando estén adorando, aprovechen el momento en que hay sensibilidad para pedirse perdón si hubo alguna falta, para unirse como familia y que también ellos aprendan a adorar a Dios. Trate de usar diferentes lenguajes de adoración. Aplauda, hínquese, levante las manos, que los hijos aprendan los diferentes lenguajes corporales para adorar a Dios. Escuchen alabanzas y también mediten, y esta alabanza porque te gusta, qué es lo que aprendiste de ella. Todo eso va a enriquecer y les va a ayudar a sus hijos a expresar adoración, no nada más orando, sino también hablando. Y cuando hay altar familiar, usted se da cuenta si su hijo tiene habilidades para música, claro. Si usted escucha que canta bien, que canta bonito, entonces también ahí usted puede animar a su hijo músico a que se desarrolle en confianza, en un ambiente de paz, ¿verdad? Amén. Y familiar. Así es, siempre que hablamos de la adoración viene a mi mente Hechos 16, cuando Pablo y Silas juntos adoraron a Dios. Adoraron a Dios y los cimientos de las cárceles se movieron, se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas, lo sobrenatural entró en escena. Cuando como familia, 2 o 3, estamos reunidos y adoramos a Dios, se activa lo sobrenatural en la casa.
se activa el mover sobrenatural de Dios en la familia. Prepárese. Cuando usted adore a Dios con sus hijos, con sus hijas, con su cónyuge, en su casa, prepárese para ver lo sobrenatural en su hogar. Prepárese para ver los milagros. Prepárese para ver que las puertas cerradas se abren. Prepárese para ver que las cadenas de hábitos se caen y se rompen. Prepárese para ver el mover de Dios, para ver la libertad del cielo sobre su vida. Prepárese, porque cuando 2 o 3 adoran a Dios, lo sobrenatural entra en escena. Cuando usted tiene un altar familiar y juntos adoran a Dios, va a pasar lo que pasó cuando Pablo y Silas adoraban. Algo sucedió, que lo sobrenatural entró, porque la adoración desata el mover sobrenatural de Dios. Yo puedo ver que los milagros entran a su casa mientras usted adora a Dios con su familia. Yo puedo ver que las puertas se abren mientras adora a Dios en su casa con su familia. Yo puedo ver los milagros más grandes. ¿Sabe? Los hijos, como decíamos ahorita, aprenden con el ejemplo. ¡Qué tremendo! Qué tremenda enseñanza dejamos en el corazón de nuestros hijos si como familia estamos pasando por una circunstancia difícil, Karen. Tenemos una petición delante de Dios y adoramos a Dios y le pedimos a Dios por eso, y nuestros hijos ven que algo que era difícil, cuando oramos y le pedimos a Dios, se resuelve. Un milagro sucede. Eso va a marcar para siempre la vida de sus hijos. Ellos van a saber, cuando tengo un problema, tengo que adorar y tengo que orar, y Dios va a entrar en escena. Wow, eso arrasa, eso marca. Esa fe va a estar metida en su corazón. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios corporativamente, 2 o 3 por lo menos, mientras somos más, claro, ahí está el mover de Dios. Pero Pablo y Silas estaban adorando. No era el mejor lugar. No era un lugar libre de opresión. No. Aleluya. Era la cárcel. Había delincuentes, había asesinos, había maldicientes. Ahí, en el lugar donde más opresión había de la ciudad, donde más demonios había. ¿Saben? Una cárcel hay mucho demonio. Sí, claro. Ahí están las personas que no se han limitado, que han hecho delitos terribles. No era un lugar libre de opresión, pero cantaban a medianoche. Y lo sobrenatural llegó. No importa la situación que esté viviendo, si usted adora a Dios con su familia, prepárese. Viene el mover de Dios sobre usted. Va a haber milagros, va a haber libertad y va a haber lo sobrenatural de Dios. Por eso me encanta el altar familiar. Así es poderosísimo. Amén, así es. Recuerdo una de las ocasiones que estábamos aquí en la sala y Karen tiene unos instrumentos como de inflables, y tenemos una guitarra y el piano aquí en la casa, ¿no? Y se hizo una locura aquí. Nos pusimos a cantar. Samuel agarraba el inflable y de repente lo aventaba y agarraba la guitarra y gritaba y cantaba, y mi niña, y fue una locura aquí. Fue un culto pentecostal. Y también me acuerdo que estábamos con la guitarra y los niños hasta empezaron a brincar de los sillones, así como que todo se hizo muy... Era el gozo de Dios. Claro. No era desorden. Claro. Era el gozo de Dios. Ellos asimilan el servicio o el altar familiar con un tiempo placentero. Exacto, que ellos tengan la libertad de alabar a Dios como Dios se los esté poniendo en el corazón. Y fue algo bello. Sí. Fue algo muy lindo. ¿Qué más sucede en el altar familiar? Bueno, es un tiempo para tener tiempo de oración, para adorar al Señor y para meditar en la palabra. Tenemos que meditar en la palabra de Dios también en el altar familiar. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Y aquí viene la promesa: y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros tenemos un tiempo para meditar en las promesas de Dios, para meditar en las escrituras como familia, usted está haciendo que la prosperidad venga a su casa. Amén. Usted está provocando que todo lo que su familia haga salga bien. Usted está provocando que la bendición de Dios llegue a su familia, para que sea una familia exitosa, sea una familia prosperada, todo les salga bien, porque esa bendición viene con la palabra de Dios. Así es. Cuando usted medita, vayan, tiene que ser una reflexión tan grande. Puede ser una reflexión corta, un cuento, una reflexión pequeña, 10, 20, 15 minutos. No pasa nada, no tiene que ser un gran culto.
Pero cuando usted medita en familia la palabra de Dios, dice Josué capítulo 1, que entonces cuando constantemente no dejamos la palabra de Dios de nuestra boca, la meditamos de día y de noche, cuando estamos consistentes en la palabra de Dios, ahí haremos prosperar nuestro camino. Todo nos saldrá bien. ¿Quiere que a su hijo todo le salga bien? Tiene que meter en la palabra de Dios, dediquen tiempos para la palabra de Dios. Quiere que a los miembros de su familia todo les salga bien, que su camino sea prosperado. Oh, aleluya, necesitamos la palabra de Dios. Queremos que la familia sea bendecida, sea prosperada. Esa prosperidad la traemos con la palabra de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. Y la prosperidad no estoy hablando solo de finanzas. Tú mencionabas, Karen, el Salmo 23. El Salmo 23 es: el Señor es mi pastor, nada me faltará. No estamos hablando solo de finanzas. No te faltarán relaciones, no te faltará contacto, no te faltará medicina para la salud, no te faltará no te faltará educación para tus hijos, no te faltará el consuelo cuando lo necesitas, no te faltará el apoyo cuando necesitas que alguien te levante, te ayude, no te faltará la palabra de ánimo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero esa bendición, esa es la prosperidad bíblica, nada te faltará. No estamos hablando solo de finanzas, estamos hablando de paz, de gozo, de alegría. Nada te faltará. ¿Cómo llega eso a nuestra familia, a nuestros hijos? Con la palabra de Dios. Así es. Entonces es muy importante la palabra de Dios. Los hijos pueden olvidar lo que predicó el pastor. Los hijos pueden olvidar lo que predicó el líder de jóvenes, la maestra de escuela dominical, pero nunca van a olvidar lo que le dijo su papá o su mamá. Claro. Lo que enseñaba su padre y su madre, eso no lo van a olvidar. Por eso es tan importante lo que enseñamos, la meditación de la palabra y sobre todo el memorizar versículos. ¿Sabe? El creyente que no sabe versículos de la Biblia es igual al soldado que está en la guerra sin arma y sin espada. Usted necesita darle armas a sus hijos para que enfrenten la vida. Meditando la palabra de Dios, el niño o el joven, sus hijos aprenden la palabra y pueden ponerla por obra en el momento de dificultad, en momentos de guerra, en momentos de tentación. Ellos van a tener esa palabra en su corazón. Esa palabra va a estar en ellos y van a poder enfrentar todo tipo de circunstancia difícil. Por eso es necesaria la palabra. Yo recuerdo tanto, nunca se me va a olvidar un día. Yo era adolescente y bajé en la noche, era noche, estaban todos dormidos, o eso creía yo, y bajé por agua. Era la madrugada, era la noche. Y nunca voy a olvidar que cuando bajé por agua a la cocina, vi a mi papá hincado de rodillas orando. Eso sacudió mi corazón. Claro. O sea, esa imagen siempre va a estar en mi mente. Yo bajé en la noche, mi padre estaba de rodillas en el sillón orando, buscando al Señor. Eso me impactó a mí, impactó mi corazón y siempre se va a quedar. Cuando un padre, una madre pone ese ejemplo, vas a marcar el corazón de tus hijos, vas a marcar el corazón de tu descendencia y nunca se les va a olvidar eso. Y eso es bellísimo. Es muy práctico hacer el altar familiar. Sí. Con estos 3 sencillos pasos, usted ya puede tener un altar familiar, un tiempo de oración, 1 o 2 alabanzas, meditar en algo de la palabra del Señor. Usted ya tiene su altar familiar. Claro, mientras más tiempo pasemos con Dios, sabemos que es mejor, pero también sabemos que las familias tienen responsabilidades, hay escuelas, hay trabajos, pero usted puede tener 20, 30 minutos. Ahí usted oró, usted le cantó a Dios y vieron una reflexión. 20, 30 minutos es un buen tiempo de altar familiar, donde juntos como familia están meditando a las Escrituras. 15 minutos, está bien, puede ser menos, puede ser más otro día, no pasa nada. Sabemos que hay responsabilidades, no debe de ser una carga, tiene que ser un disfrute, un deleite. Y yo creo que con estas 3 acciones, Karen, orar, meditar la palabra y dedicar un tiempo para cantar a Dios 1 o 2 canciones, es suficiente, y usted va a estar trayendo la bendición de Dios sobre su casa, sobre su vida. Los cielos se van a abrir sobre usted, sobre su familia, sobre nosotros. Entonces, amada iglesia, amigos que nos están escuchando, les bendecimos en esta hora. Hagan un altar familiar en su hogar a partir del día de hoy. A partir de hoy, no lo deje para mañana. A partir de hoy empiece a abrir los cielos sobre su vida. A partir de hoy empiece a abrir los cielos sobre su hogar, sobre sus hijos, y verá que el mover sobrenatural de Dios se va a activar poderosamente en sus vidas. Les bendecimos en el nombre del Señor.
Amén. Háganlo y luego nos testifican, nos dicen qué les pareció, cómo les fue. Queremos escuchar sus historias, queremos escuchar sus testimonios, qué sucedió, qué cambió. Por supuesto que va a haber una transformación para bien, pero nos gustaría escuchar su testimonio y háganoslo saber. Amén. Y vamos a hacer una oración más para terminar. Señor, bendice, Señor, cada familia, Sí, cada Señor. persona que nos está viendo. Bendice cada altar familiar que se activa a partir del día de hoy. Señor, bendice cada altar familiar, que tu presencia descienda. Bendecimos esos tiempos contigo. Bendecimos esas familias. Sí, Bendecimos esos hogares. Señor, la unción de tu Espíritu caiga, Señor, sobre cada tiempo de búsqueda, Señor, del Espíritu. Que cada tiempo donde te busquen, donde tengan altar familiar, tu Espíritu esté ahí. Responde las peticiones. Bendecimos cada altar familiar, bendecimos cada familia, bendecimos cada tiempo contigo, Señor. Visítalos, visítalos, tócalos, márcalos, obra, Señor, maravillas, Señor, a su favor. Los bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bendiciones. Bye.